cuál es el elemento que le hace pensar a la Corte Interamericana que se ha inobservado el plazo razonable. Porque la propia Corte Interamericana dice que no hay manera de establecer exactamente en días, horas, semanas, lo que es plazo razonable, porque eso depende de algunas variables, ¿no? Por Ujú. sobre todas las cosas, generalmente se tiene en cuenta la complejidad del asunto, ¿no? Es decir, si vos tenés una causa compleja, no sé, que tenés que notificar en Hong Kong y tenés que notificar en Kazajstán, bueno, probablemente no te sea tan fácil, no sé, imaginémonos una cosa como un daños y perjuicios, ¿no? Una cosa Ujú. así sencilla, digamos, este, o que tenga, digamos, niveles probatorios complejos, ¿no? Pero de todas maneras, todos esos elementos son analizados por la Corte Interamericana en estos fallos que yo analicé. Y yo terminé mi investigación bueno, esto formó parte de mi tesis doctoral, con un caso laboral de 2019 que se llamó Spoltore. Pero el tema es, y eso es lo que hoy estoy planteando cuando hago presentaciones sobre el tema, es que Argentina volvió a ser condenada después de eso. O sea, hay nuevas condenas. Ujú. Por ahí la más emblemática, que por ahí a la gente por ahí le suena un poco más, tiene que ver con la investigación por el atentado de la AMIA, o más recientemente, esto ya es de este año, el famoso, digamos, el caso de la niña que muere a raíz de que se le cae una escultura en el famoso Paseo de la Infanta. El caso del Paseo de la Infanta en Buenos Aires, escultura se cae y mata a una niña, y esa causa también se demora inexplicablemente, siendo una causa bastante sencilla, y hace que Argentina tenga otra condena, ¿no? En el medio hay casos civiles que analiza la Corte Interamericana, hay casos contenciosos administrativos, casos penales, casos de, no sé, un accidente, por ejemplo, en un predio de jurisdicción del Estado Nacional, donde un joven se lesiona, también daños y perjuicios, y sin embargo se demora muchísimo, y encima, cuando esto pasó hace más de 20 años, pero cuando esta familia logra que se le paguen, digamos, logra la condena por los daños y perjuicios, el Estado Nacional, en uno de estos procesos de consolidación de deuda que hemos tenido en Argentina, termina pagando con bonos, con lo cual la Corte Interamericana además Ujú. recuerda que en estos casos hay que tener una especial atención porque la persona había quedado además con una severa discapacidad. Claro. A ver, vamos a ir despejando asuntos. A mí siempre me ha pasado que cada vez que se plantea el tema de los plazos que transcurren, generalmente lo escucho desde el lugar del investigado, que está Sí, interponiendo todo el tiempo una serie de trámites que demoran justamente los procesos y después se erigen víctima o se colocan en el lugar de víctima diciendo, qué barbaridad, llevo tanto tiempo, tantos años, pero uno sabe que la estrategia de su defensa ha sido demorar los plazos. Esto es bastante común en causa donde se investiga, por ejemplo, la corrupción. Entonces, lo que a mí me nace al principio es, pucha, no están genuinamente preocupados por el plazo razonable, porque ellos mismos, en su modo de afrontar la defensa, están haciendo que esto demore, demore, demore y demore. Entonces, ¿cómo se consigue, ahí va el punto, que el plazo razonable, que me parece razonable como planteo, pues no puede ser que para una determinada causa haya una cantidad de años excesivo que no tenga justificación alguna? Digo, ¿cómo no se confunde o no se termina mezclando con estrategias para licuar las causas y que finalmente termine en una especie de prescripción o en un, bueno, pasado tanto tiempo ya no se puede hacer justicia y se acaba todo? ¿Se entendió? bueno, ahí sí, perfecto. Bueno, una de las conclusiones de mi tesis, que Ujú. además está perdón, voy a pasar el chivo, está en mi libro No hay también, que problema, no hay problema. mi tesis Ajá. se convirtió en un libro después, que dicho sea paso está agotado, pero con lo Así cual que no lo solo se vamos a puede poder comprar. conseguir. No, no, Ajá. no, en formato virtual sí, en formato virtual sí, Bien. pero en formato papel ya está agotado. Ajá. Y lo que pasa es que también en esa investigación yo digamos, no la actualicé con los últimos 3 o 4 casos de Argentina, pero lo que analiza la Corte Interamericana es la actividad de los involucrados, la actividad de las partes, lo tiene en cuenta Ujú. al momento de decidir de quién fue, a quién se le atribuye esa inobservancia del plazo razonable, eh, analiza
la complejidad del asunto, como decía recién, y analiza también eh, lo que creo que comenté, que es el impacto que tiene en la situación jurídica del afectado. Pero además, y por sobre todas las Ujú, cosas, y eso en lo que Argentina es condenada, evalúa la actividad de las autoridades judiciales. ujú, ujú. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este planteo está muy bien formulado de tu parte? En el sentido de que vos tenés una parte, de hecho hay un caso, uno de los casos que yo estudié, es un caso argentino, es un caso civil, eh, y es un caso de dos miembros de una sociedad, de una sociedad italiana del interior de la provincia de Buenos Aires, y que se llama Memoli. El caso Memoli es un caso en el que yo advierto que ha habido como una especie de, hasta te diría, de sobreactuación de las partes, Ujú. toda vez que apelaban absolutamente todas las dos partes. Es A una las dos particularidad partes, ahí, o sea que la claro, estrategia porque dilatoria podría ser de ambas partes en ese caso. no, 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 es que dicho así como muy vulgarmente, tenían un encono tal que se disconformaban con absolutamente todo. O sea, Todo, claro, claro. todo lo que planteaba el juez era o le caía mal a una parte o a la otra. Entonces, todo era recurrido. Ujú, Había ahí incluso una medida cautelar que la Corte Interamericana ordena bajar. El tema ahí es que la Corte Interamericana dice, bueno, más allá de la actividad de las partes, el ujú, deber es del juez. El juez es el conductor del proceso. Entonces, uno puede tener partes muy complejas que ujú, están ujú. recurriendo absolutamente todo, pero el conductor, esto lo dice la Corte Interamericana, el conductor es la autoridad judicial. Entonces, por eso le carga las tintas al Estado nacional, en este caso el Estado argentino. eh, Representado en el juez. Ajá. claro, porque en El definitiva, juez y finalmente es el responsable que haya permitido ese embarrar la cancha, hablando en términos criollos, de las partes. claro, Ujú, claro, exactamente. Precisamente porque, en definitiva, cuando se producen estas acciones u omisiones que terminan con eh, la indebida dilación del proceso, en ujú. definitiva lo que está en juego es la responsabilidad internacional del Estado.